La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana. ¿Qué vamos a hacer? Es tu casa y nadie te la va a quitar. ¿Cómo vas a conseguir este dinero en una semana? Tú confía en mí. ¿Cómo vais con eso? Complicado. Confía y disfruta. Todo sucede cuando tiene que suceder. El invitado que hoy me acompaña le conocí hace justamente ahora 11 años. Sí. Fue a la salida de Los miércoles no existen en el Teatro Lara de Madrid y fue un momento que sigo guardando con mucho cariño en mi memoria. Desde que nos conocimos, desde ese momento, siempre has estado ahí. Siempre que he tenido alguna duda o he necesitado algo, tú has estado ahí. Y eso es algo que para mí fue muy importante. También tu faceta como director, con Perfectos Desconocidos, me hizo reencontrarme con el teatro tras el COVID, en un momento en el que lo necesitaba muchísimo. Y siguiendo con la magia, pues hoy estrena su tercera película aquí en Valencia, nos reencontramos por fin y a mí me hace muchísima ilusión, estaba muy nerviosa. A mí también. Y nada, Daniel Guzmán, presentamos La Deuda, que llega el 17 de octubre a los cines. Justo. Tu tercera peli como director, también estás como guionista, productor y los protagonistas también. Sí. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, ya después de 4 años con esta película, ahora que ya es para el público, ya es parte del público, pues me siento muy bien, me siento con una liberación ya, porque como tú has dicho, cuando diriges y produces a la vez y escribes y luego tienes que protagonizar por circunstancias, todo se multiplica por 1000, entonces es muy complicado. Hay momentos en los que no disfrutas del proceso, entonces cuando ya lo entregas por fin y has entregado la película que mejor has podido hacer, pues tiene cierta liberación y me gusta observar cómo empieza a caminar por sí misma. ¿Sí? Eso me gusta mucho. Ahora, por ejemplo, en las entrevistas que estoy haciendo, generalmente me gusta mucho que vean las películas antes. Yo ya sé si la película ha conectado, si no ha conectado, si ha funcionado, si no ha funcionado y por ese lado me siento muy aliviado y seguro también de que la película, por lo que sea, está conectando y está gustando, la gente está disfrutando emocionalmente del viaje que es y bueno, y sale como diciéndome que necesita procesarla porque la pega fuerte y porque necesita como unos días, que la ha descolocado y que eso al final pues te motiva mucho, la verdad. Decías, además, claro, lo que tú decías del desgaste, ¿no? Y porque estás en todas las facetas. Y además has estado 4 años, que tú normalmente eres también estar muchos años macerando tus proyectos. Sí. Esos años para ti, ese camino, ese viaje de todo ese proceso, ¿tú cómo los afrontas? ¿Cómo los vas viviendo? Pues empiezo con mucha alegría, con mucha energía y con mucha ilusión, pero llega un momento que digo, ¿por qué me he metido en esto? Cuando son tantos años, tanto desgaste emocional, físico, mental, casi económico, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de amistades, al final te vas perdiendo muchas partes de tu vida, porque cuando estás tan involucrado en un proyecto, la vida pasa súper rápido. Y dices, esto he acertado con esto, dedicándome a esto, o por lo menos comprometiéndome tanto o involucrándome tanto en un proyecto como para que a uno le he dedicado 10 años, a otros 6 años y a otros 4 años, al final te crea tus dudas porque son facturas muy altas las que tienes que pagar a todos los niveles, ¿sabes? Entonces empiezas con mucha ilusión, con mucha energía, pensando que todo va a ser muy sencillo, que lo vas a disfrutar todo y cuando te quieres dar cuenta la bola se ha hecho tan grande que te pasa por encima y entonces ya tienes que medio ir sobreviviendo y no tomas a veces las decisiones con tiempo, que también es parte, pero me gustaría, a mí lo que más me gusta es disfrutar del proceso, es lo que le da sentido a mi trabajo o incluso a la vida, pero hay momentos aquí que no disfrutas del proceso, que es entrega, resultado, urgencia, no das con los procesos. Siente que tienes que depender de ti también, de tu trabajo. Todo depende, pasa por mí. Sí, sí. Entonces al final, cuando dices, joder, es que tienes que delegar, digo, si a mí conjugar el verbo delegar me encanta, pero es que al final todo pasa por mí, que es delegar. Yeah.
que al final me vuelven a llamar a mí, y esto cómo, y esto tal, y esto tal, y este color, como tal, este talonaje, y esta mezcla, y esta edición, y este tráiler, y qué hacemos con esto. Al final todo pasa para mí, aunque delegas, pero siempre tienes que tomar tú las decisiones, y tú estás en todo el proceso creativo. Sí. Entonces desgasta bastante. Es verdad que lo que tengo que aprender es, no me voy a quejar, he venido a jugar a esto, pues juego, pero a lo mejor para las próximas partidas, si vuelve a haber partidas, pues tengo que salir de otra manera, a lo mejor no hacer una película tan ambiciosa como La Deuda, a nivel narrativo, a nivel económico, a nivel visual. A lo mejor tengo que hacer películas más pequeñas, esta película son 5 millones de euros, que es una barbaridad. Se te va por todos los lados, es muy difícil controlar. A nivel narrativo y emocional, la película con una carga emocional muy fuerte. A nivel de factura, igual. Entonces, a lo mejor lo que tengo que hacer es hacer películas más pequeñitas y más controlables, porque si no... ¿Cómo que no está? Nunca has estado preparado para perder a alguien que quieres. Necesito que me ayudes. ¿No crees que ya me has molestado bastante? Es que ya no tienes dónde agarrarte. Deme 24 horas más, o le juro que le arruino la vida. Cuando tengas que decirle, me lo dice a mí. Te ahoga. ¿Me podéis adelantar el dinero que necesito? No te dejas respirar. ¿Dónde está? A pesar de la carga emocional que tiene la película, los personajes afrontan esa parte con humor, ¿no? Sí. A mí algo que he aprendido mucho, y es verdad que yo desde mis vivencias, mi enfermedad y todo, es verdad que no concibo la vida sin el humor. Y sin embargo, muchas veces desde fuera parece que el humor como que anula tu preocupación. Totalmente. ¿Sabes? ¿Tú ese aspecto cómo lo...? Pues siempre le he intentado dar la vuelta, porque el sentido del humor es la única salida. Es la única salida a nivel, dices tú, a nivel de una enfermedad, pero es que a nivel social, todo al final, el mundo solo se mueve por dos cosas, y es, o por afecto, obviamente, por amor, por necesidad de que te amen y de tu amar, pero entre personas, en el planeta, con los animales, con todo. Necesidad de afecto y sobre todo reírte. Reírte es la única salida a todo al final. Darle la vuelta a todo. Cuando dice el cine social es triste, feísta, es oscuro, está... Mentira. El cine social tiene sentido del humor, tiene esperanza, tiene orgullo de clase, tiene ilusión, tiene alegría, tiene color, tiene luz, ¿no? Es que al final tú estás en un tanatorio, ¿qué es lo que haces? Pues sí, claro que te pega un golpe fuerte y posiblemente se te caigan las lágrimas y lo pases mal, pero hay un 70% que te estás riendo, pues estás intentando hacer reír y ellos intentan hacerte reír a ti. Al final el sentido del humor es lo más importante, a mí es lo que le da sentido a la vida. Pues sí. ¿Sabes? ¿Qué necesitas? Dinero. Todos necesitamos dinero. Se me da bien conducir. Si el coche no llega a la dirección señalada o abres el maletero en algún momento, ni tú ni los tuyos volveréis a ver la luz. Una de las cosas que hablábamos antes, Sí. que me ha gustado mucho, que es una frase que se me ha quedado, que no quería que se me olvidase, es que decías algo así como que la culpa te impide equivocarte. Sí, y aceptarte, ¿no? Porque la equivocación, siempre nosotros somos los peores jueces. Y a veces lo que genera la culpa es no permitir equivocarte, no aceptarte que no somos perfectos y que no muchas veces no hacemos lo que deberíamos hacer o no nos comportamos como nos deberíamos comportar. Yo creo que eso te condiciona y no te libera. Tengo que hacerlo. Llevo un tiempo queriéndote contar algo, pero no he podido. ¿Qué pasa? Buenos días, señora. Policía. Entonces ya no son tan buenos días. Necesito salir de aquí. Una persona mayor depende de mí. La redención es otra cosa. El hacer las paces contigo mismo o con otra persona a la que puedes haber hecho daño es otra cosa. ¿A ti te cuesta hacer las paces? Porque a mí una de las cosas que más me ha costado los últimos años es perdonar, digamos, a una versión de Sara Sí. anterior, que ahora veo y digo, eso no tienes que haberlo hecho. O cómo permitiste que te tratasen así, o cómo permitiste hacer eso. Eso es otra cosa. Eso no tienes que haber hecho, es diferente a cómo permitiste que te tratasen así. Eso obviamente, porque lo primero, tú tienes que aceptarte para valorarte y para quererte como eres, ¿no? Entiendo, ¿no? Y ahí es verdad que hay
veces que hay que poner límites y no aceptar algo que te pueda hacer daño, que te traten de una manera que te haga daño. Pero yo, a lo mejor es por el tiempo y ya intento que eso sea parte de la evolución, cada vez pues acepto más mis errores y los entiendo como parte de la vida y parte de la evolución y parte del aprendizaje. Ahora mismo posiblemente no repetiría algunas conductas y algunas cosas que he hecho en mi vida, seguro, pero es que las hice en otro momento y eso me ayudó, o por lo menos me enseñó o formó mi personalidad que tengo ahora. O sea, que entiendo que eso era necesario, pasarlo. Y sobre todo lo más importante es eso, entenderlo, por qué lo hiciste, o por qué tomaste esa decisión, o por qué no hiciste algo, por qué no tomaste otra decisión. Porque no teníamos las mismas herramientas antes que ahora. Por supuesto, a nivel psicológico, a nivel psicoanalítico, nosotros solo podemos cambiar las conductas cuando somos conscientes. Del inconsciente lo pasamos al consciente y nos generan las herramientas o nos generamos las propias herramientas, porque no todos tenemos las mismas capacidades o las mismas incapacidades. Entonces es verdad, en esa época a lo mejor tú no sabías de manera consciente algunas cosas, ibas probando, prueba-error, y tampoco tenías las herramientas. Entonces, bueno, no sé, y si hubiera hecho otra cosa, ya, pero es que hiciste eso, y todo fue así. Sí. Y está bien además que sea así. Sí, porque al final yo siempre digo que yo no soy la misma Sara de ahora, antes que hablamos de mi enfermedad, Sí. yo no soy la misma ahora que la de antes. No. Pero prefiero la de ahora, porque eso la ha llevado un camino, un proceso, un aprendizaje a base de ensayo-error, y también ha sido una de las claves que tú has dicho ahí dentro. Me ha permitido ver la vida, como tú decías, la vida son 2 momentos y pasa súper rápido, y al final te permite aprovechar ciertas cosas que dices tú, ostras, esto hace 5 años, no sé cómo lo hubiese vivido, pero tampoco me importa porque sé que ahora lo estoy viendo de esta manera, no sé si me explico. Sí, totalmente. Pero todo parte de respetarte, de aceptarte, ¿no? Eso es lo más importante. Y sobre todo, luego tener esas herramientas para gestionar. Es que no es lo mismo, y no es lo mismo las circunstancias, todo incide y al final todo afecta a una decisión o a otra. Te afecta un tema físico, un tema mental, un tema económico, un tema cultural, un tema educativo. Es que todo incide, es que muchas veces el ser humano hace lo que puede. Y también creo que una de las cosas que tú decías, que es una de las cosas que más me gustan de tus trabajos, que también influye el círculo que tienes a tu alrededor y las relaciones intergeneracionales. A mí, por ejemplo, yo sé que parte de quién soy ahora se lo debo mucho a mi abuela. Ah, fíjate. Entonces, yo tengo muchos buenos recuerdos de mi abuela y para mí mi abuela era como mi amiga. Entonces, eso me gusta mucho cómo tú retratas en tus películas esas relaciones, ese amor intergeneracional, que al final es como de aprendizaje mutuo y de una dependencia sana, desde mi punto de vista, muy bonita. Del amor que siente una persona por otra y lo que se aporta, sin necesidad de que vivan y trabajen en el mismo sitio, ni sean familia o no, en mi caso sí, pero ni que tengan la misma edad. Y de hecho, muchas veces, una gran parte de relaciones que son muy enriquecedoras son intergeneracionales. Y cuando hay un salto, fíjate, mayor que el de tus padres, en este caso con la tercera edad, se establece desde otro lugar, ¿no? Y te da unas perspectivas que a lo mejor en tu propia generación no las tendrías, o en la generación de tus padres que es más cercana. Entonces, pero también pasa al revés, que la relación con los niños, con las niñas que saltan otras 2 generaciones también son muy enriquecedoras, porque te mantienen vivo cosas que tú ya tienes dormida o que has ido perdiendo, ¿no? Como la inocencia, como la ilusión, como la vergüenza, como el pudor, como tantas cosas que dices, pues es maravilloso ser pudoroso, es maravilloso ser inocente, es maravilloso tener ilusión, y por qué lo vamos perdiendo, ¿no? Que al final, pues esos saltos generacionales todavía tienen mucho que aportarte, ¿no? Sobre todo lo que hablamos de la tercera edad, de gente mayor que está ya en una etapa final, que eso te da
te da un equilibrio, o les da un equilibrio, que si lo sabes ver te da muchas herramientas o mucho aprendizaje para ti, para el presente. Tú, por ejemplo, con el personaje con Charo, ¿era? Sí. Charo, el personaje que da vida a Antonia, que conectaste muy bien, lo estabas contando antes. Tú, por ejemplo, de esa conexión, de ese aprendizaje, ¿tú qué crees que os unió tanto, ese vínculo tan fuerte que tuvisteis? ¿Qué os... Buena pregunta. No lo sé, no sé si es una cuestión de personalidad o energética o de compromiso también, o de agradecimiento. Claro, porque yo a ella ya vivía en una residencia, estaba en su última etapa y de repente con 92 años aparece una persona que dice que quiere hacer una película y que quiere trabajar con ella, bueno, con varias residentes que había, y empieza a trabajar con ella y eso le da una ilusión y eso le da un motor porque tiene que aprender un texto, tiene que ensayar, cada vez que iba de repente se arreglaba muchísimo, había una relación muy especial, una relación afectiva muy bonita, la verdad. Y salió porque ella personalmente era también muy única, creo, con una dosis de humanidad y de honestidad, y con un sentido del humor y una picardía. También tenía algo de muy niña que me conectó. Bueno, pues a veces conectas así con la gente, ¿no? Hay gente que por energía o por personalidad, pues conectas con ella y nosotros conectamos, la verdad, a un nivel bastante importante. Sí, me lo decían además las propias residentes y los residentes y la directora de la residencia y su familia, que como que había una conexión que era muy única, la verdad. Fíjate, sin conocernos. Sí, pero muchas veces, por ejemplo, has dicho lo que hablábamos antes también y ahora también lo has nombrado. Creo que también una de las cosas siempre que por lo menos a mí me pasa, que más unen, es el tipo de humor que tengas. Ah, fíjate, mira, claro. Entonces, si alguien te ríe, tiene tu humor Sí. y conectas con esa persona, yo creo que ya ahí fluye la conexión y sabes que ya tienes otro nivel que a lo mejor otra persona no... Es verdad. No te da- Y es que de hecho, de eso habla también bueno, en eso habla casi todas mis películas, de la necesidad de afecto y de la necesidad de sentido del humor y de reírte de ti mismo y de tu propia situación para poder seguir adelante, ¿no? Porque eso canaliza muchas cosas y al final eso, el sentido del humor es lo que hablábamos antes, que es la única salida muchas veces. Tú puedes estar pasándolo mal, pero el sentido del humor alivia. La risa es terapéutica. La risa es una medicina maravillosa porque todo está en la mente y una enfermedad te la puede llevar por un lado o se puede ir por otro lado según tú tengas la capacidad también de reírte y de canalizar pues ese miedo, ese dolor, es una serie de cosas que te da la propia enfermedad. Entonces, con la risa todo es mucho más llevable y todo es mucho más vivible, ¿no? O sea, la risa libera todo. Y duele menos, además, Y las pues, cosas. menos, claro, ya ves. Sí. Y sobre todo que un día que no te ríes es un día perdido al final. No puedes, o sea, tienes que reírte de ti mismo, de tu situación, de lo que te ha tocado, de lo que le ha tocado al otro. Tienes que al final estar aquí y disfrutar. Y sentir el humor es una de las cosas, la risa es una de las cosas que yo con las que más disfruto. Sí. O sea, No, de verdad, yo hace poco hablaba con un compañero tuyo, con John Plazaola, sí. y hablábamos de esto del humor. Y me decía él una cosa que es verdad que se me quedó mucho, que cuando pasan muchos días, que esto que te metes en la vorágine de las cosas y todo, y te ves absorto por el mundo en ese momento y llevas varios días sin reír, es como cuando dices, no. Aquí estamos haciendo ¿qué algo estamos mal. haciendo? No. Sí, esto no Y va. tú mismo te autoparas, Es o sea, verdad. paras y dices, no, vamos a cambiar el chip. Es verdad. Y a mí me pasa eso y yo intento reírme todos los días. Y de hecho, yo tengo llamadas de primeras horas de la mañana con mis amigos, que lo que me da un día u otro es haberme reído, haber llorado de risa. Qué guay. ¿Sabes? Porque nos faltamos al respeto, al final relativizamos todo. Eso es lo que da sentido a luego la vorágine de todo lo demás. Del día a día. ¿No?
Porque hay veces que la pierdes, es verdad. Sí. Te metes en la rueda del hámster y dices, hostia, llevo 3 días sin reírme. ¿Qué ha pasado? Incluso lo que tú decías, ¿no? De que la gente que amamos este mundo y todo lo que... el sacar proyectos adelante, yo al final, con el otro proyecto que tengo, al final lo estoy produciendo yo misma, esto igual, y al final te metes en una vorágine que dejas pasar la vida y vas en plan, y no te das cuenta de, pues eso, sacrificas viajes, pierdes dinero, Bueno, tiempo... relaciones, pierdes relaciones, no ves a tu familia, obviamente todo es deficitario y has perdido todo el dinero y ya no sabes cómo vas a salir adelante, pero al final no hay nada importante, si lo importante solo es la salud y reírte o no reírte, no hay más. Bueno, y el afecto, Sí. esas son las 3 La gente cosas que tienes importantes, al lado. no hay más. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me pasa, y es lo que tú decías, ¿no? De la salud y la risa, es también la ilusión. Y el compartir las cosas con la gente que está contigo, que vive los proyectos. Por ejemplo, yo entiendo que en estos 4 años que has estado con el proyecto y ahora tú nos lo regalas a nosotros y con todo el equipo, a mí me gusta mucho cuando hablo de un proyecto o vuelves o algo, la ilusión, precisamente lo que tú dices, el afecto de las personas que están a tu alrededor y lo viven como si fueran suyos. Sí, sí, Para mí sí. eso es como, no sé. Bueno, porque te quieren, porque ven todo lo que inviertes, todo lo que has dejado ahí de vida y al final, cuando alguien te quiere, que al final es lo que estamos hablando, amor y afecto, pues siente como lo que tú sufres como su sufrimiento, lo que tú disfrutas como lo que él... Al final está todo relacionado, ¿no? Y Dani, hablábamos, te preguntaban en el coloquio que hemos estado antes, claro, desde que tú estrenaste Sueños, tu primer corto. Fíjate, esta mujer que vio sueños, ¿eh? 2003, estamos Sí, hablando. sí, totalmente. Y desde él. Y luego los 3 largos que presentaste, A Cambio de Nada, Sí, Canallas, sí. y ahora otros 4 años que hablábamos antes también, que has estado aquí. Al final, tu parte como director y tu faceta es contarnos historias. Sí. Yo, por ejemplo, descubrí hace ya unos años que a mí lo que me encanta es contar historias. Conversando con ustedes o a través de Compartirlas. reportaje, Tú claro. compartes tu historia, yo comparto la mía y al final eso es un motor para ti, sí, sí. ¿Tú desde Sueños ya sabías que querías empezar a contar historias? ¿Venía de antes o...? Yo creo que venía de antes, yo creo que venía casi desde el principio. Por circunstancias de la vida he tenido muchas experiencias, muchas vivencias, muchas circunstancias que me han hecho vivir cosas, bueno, que no son, entre comillas, normales, y eso me ha dado muchos archivos y me ha dado mucho contenido para contar historias. Entonces ya cuando empezaba como actor yo ya me estaba fijando en todo. Yo me acuerdo con 14, 15 años que hice mi primera película, ya estaba fijándome en todo, técnicamente, narrativamente, cuando leía los guiones ya los analizaba, cuando la puesta en escena de los directores, cuando estaba todo. Y yo creo que esa inquietud ya estaba. Soy una persona muy inquieta y me gusta compartir historias y me gusta contar historias. Y creo que ya estaba, ya en el 2000, bueno, ya un poquito antes, cuando estaba trabajando como actor, ya veía que ya cómo iba la cámara, cómo iba todo, ya tenía algo. Me costó mucho, me costó como 10 años hasta que empecé a escribir por demasiados celos y pudor del oficio de guionista. Yo decía, pero que yo no he estudiado, pero que yo esto, que yo a mí me gusta formarme, porque puedes ser autodidacta, pero te tienes que formar, tienes que perfeccionar tal. Y yo no había estudiado guión, no había estudiado escritura, no había tal, y me daba con mucha vergüenza. Y hasta que me puse, y un día de repente me puse, y en una noche hice Sueños, una noche, el corto, una noche. Lo leí al día siguiente y digo, esto hay que rodarlo, esto está bien. Qué guay. Pues Dani, ha sido un placer reencontrarnos. también. Tengo muchas ganas de volver a conversar, Cuando quieras. de que todo el mundo disfrute de La Deuda y de que sigas contando las historias. Gracias. Ojalá que puedas seguir compartiéndolas, que sigamos viéndonos y que estas historias pues al final nos conecten con nosotros, que es lo importante. Pues sí, Dani, muchísimas gracias. Venga. ¿Qué has hablado con él? Yo no he hablado con nadie. Vas a tener que asumir lo que has hecho. La que has liado, desgraciado. ¿Por qué me has hecho esto? Lo siento.